Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a hablar de la clase número 4 del curso de Morfofisiología Normal 1. Los temas que vamos a abordar están señalados en el sílabo y son miembro superior 3, lo que es miología, ¿no?, de la región del antebrazo, de la muñeca y de la mano. Tenemos que recordar que a nivel del antebrazo tenemos tres compartimientos musculares, un compartimiento muscular anterior, uno lateral y uno posterior. Y a nivel de la mano tenemos un compartimiento anterior o palmar, un compartimiento posterior o dorsal. A nivel del compartimiento anterior o palmar ubicamos tres regiones, la región tenar, la región hipotenar y la región intertenar o palmar media. Comencemos hablando del antebrazo, compartimiento anterior. En el compartimiento anterior del antebrazo consta de 4 planos. En el primer plano vamos a tener los conocidos como músculos epitrocleares, que tenemos al músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo es un músculo que se origina a nivel de la epitróclea o también llamada como epicóndilo medial del húmero. Y su inserción va a ser en la cara anterolateral o anteroexterna, ¿no es cierto?, de la diáfisis del radio. ¿Cuál va a ser la función de este músculo pronador redondo? Va a ser la pronación, como su mismo nombre lo dice. El segundo músculo que está en el primer plano es el músculo palmar mayor. El músculo palmar mayor también es conocido como el músculo flexor radial del carpo. El músculo palmar mayor también es un músculo epitroclear, ese es el origen, y su inserción va a estar en la base del segundo y para algunos autores también el tercer metacarpiano. Es un músculo que tiene la función de flexionar y abducir la muñeca. En el mismo plano tenemos el músculo palmar menor, también llamado palmar largo. Es un músculo también epitroclear, su origen, y su inserción termina en la aponeurosis de la palma de la mano. Este músculo se encarga de la flexión de la muñeca, como la aponeurosis palmar se inserta a nivel de la piel de la mano, y la contracción del músculo durante el agarre, ¿no?, y lo que resiste también las fuerzas de tracción sobre la piel. Es un músculo bastante importante. Para terminar este primer plano, ya contamos con el músculo cubital anterior. El músculo cubital anterior, también conocido como músculo flexor cubital del carpo, es un músculo que se origina a nivel también de la epitróclea. Y es un músculo que termina a nivel del huesito pisiforme, a nivel del carpo. También está en relación directa con ligamentos, el ligamento pisiganchoso y el ligamento pisimetacarpiano, ¿no? Y también está en relación con el hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano. ¿Cuál va a ser la función de este músculo cubital anterior? Flexiona y aduce a la articulación de la muñeca. En el segundo plano de este compartimiento anterior del antebrazo tenemos al músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. El músculo flexor común superficial de los dedos de la mano es un músculo también considerado epitroclear, ¿no? Es un músculo también considerado epitroclear, ¿no?, pero que es un músculo que también una parte de él se origina a nivel de la apófisis coronoides en el cúbito. Luego desciende y cuando pasa el ligamento anular del carpo o el ligamento anterior de la muñeca, se divide en 4 tendones. Cada tendón va a ir a las falanges medias de los 4 dedos de la mano, empezando por el dedo índice, medio, anular y meñique, a la cara anterior o palmar de estas segundas falanges o falanges medias. A este músculo lo llaman también el músculo perforado, pues alguien lo atraviesa a este nivel. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Va a ser la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos. ¿Qué dedos? El índice, el medio, el anular y el meñique. También
vamos a considerar que puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de los mismos dedos y la articulación de la muñeca. En el tercer plano, nosotros tenemos a otros dos grandes músculos, ¿no?, que vamos a pasar a detallar. ¿Qué músculos tenemos acá? Tenemos a lo que vendrían a ser el músculo, este de acá, que vamos a señalar, que es el músculo flexor largo del dedo pulgar. El músculo flexor largo del dedo pulgar, su origen va a radicar en la cara anterior, tercio medio del radio. Desciende y termina en la falange distal, en la cara anterior de la falange distal. ¿Cuál va a ser la función de este músculo flexor largo del pulgar? Va a ser que flexiona la articulación interfalángica del pulgar y puede flexionar la articulación metacarpofalángica del mismo. Medialmente a él, en este plano, que vendría a ser el tercer plano, tenemos lo que vendría a ser el músculo flexor común, pero profundo de los dedos. Ya estamos en un tercer plano. ¿Cuál va a ser su origen? Su origen va a ser en la cara anterior, ¿no?, tercio medio y proximal del cúbito. Algunos autores consideran a nivel de la apófisis coronoides, desciende, pasa el ligamento anterior del carpo o ligamento anular de la muñeca y se divide en cuatro tendones. Cada tendón llega a las segundas falanges de los dedos, a las falanges medias, a las caras ventrales, perfora el tendón del flexor común superficial de los dedos de la mano y termina en las falanges distales de cada uno de los dedos, desde el dedo índice hasta el dedo meñique. ¿Cuál va a ser la función de este músculo flexor profundo de los dedos? Va a ser que flexiona las articulaciones interfalángicas distales de los dedos, índice, medio, anular y meñique, y también puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de estos dedos y la articulación de la muñeca. En el cuarto y último plano de este compartimiento anterior tenemos al músculo pronador cuadrado. El músculo pronador cuadrado, su origen va a estar en la cresta lineal de la superficie anterior, ¿no?, o de la cara anterior tercio distal del cúbito, y su inserción va a estar en la cara anterior del tercio distal del radio. ¿Cuál va a ser su función? La pronación, como su mismo nombre lo indica. Luego vamos a tener el compartimiento posterior. En el compartimiento posterior del antebrazo tenemos dos planos, un plano superficial o llamado plano posterior y un plano profundo o llamado plano anterior. ¿A qué se debe eso? Se debe eso a la posición anatómica. En este primer plano, ¿no?, o plano posterior de este compartimiento posterior, tenemos al músculo extensor común de los dedos de la mano. Este músculo extensor común de los dedos de la mano es un músculo epicondilio, como lo van a hacer los que van a continuar, que los vamos a señalar. Es un músculo epicondilio, quiere decir que se origina en el epicóndilo del húmero y termina pasando al nivel del ligamento anular posterior o el ligamento posterior de la muñeca. Para algunos autores se divide en tres tendones. Un tendón lateral o externo que va a la falange distal del dedo índice, cara posterior de la misma. Un tendón medio que va a la falange distal, cara posterior del dedo medio. Y un tendón interno que se divide en dos tendones a su vez para las falanges distales, caras posteriores tanto del dedo anular como del dedo meñique. Aunque hay que hacer referencia a que algunos autores no manifiestan que hay tres tendones, sino más bien 4 tendones, ¿no?, y que cada uno de ellos va hacia los dedos que hemos señalado. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Extender los dedos índice, medio, anular y meñique, y también pueden extender la muñeca. Seguidamente, en este grupo muscular tenemos el músculo extensor del dedo meñique. El músculo extensor del dedo meñique también
Su origen va a ser en el epicóndilo y su inserción va a ser en la cara posterior de la falange distal del dedo meñique. ¿Cuál va a ser su función? Extender, ¿no?, el dedo meñique. Luego vamos a tener el otro músculo, que es el músculo cubital, ¿no?, cubital posterior. El músculo cubital posterior también es un músculo epicondilio. También es un músculo epicondilio. Es un músculo, ¿no es cierto?, que también termina a nivel de lo que vendría a ser el quinto metacarpiano. Algunos autores dicen la base del quinto metacarpiano. A este músculo cubital posterior también es conocido como el músculo extensor cubital del carpo, ¿ya? Y la función de él va a ser extender y aducir la muñeca. Luego vamos a tener otro último músculo en este primer plano, plano posterior del compartimiento posterior, que es el músculo anconio. El músculo anconio también es un músculo cuya origen va a estar en el epicóndilo, ¿no?, y cuya inserción va a estar en el olecranon y en la superficie posterior proximal del cúbito. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? La abducción del cúbito en pronación y la extensión accesoria de la articulación del codo. Luego tenemos en este compartimiento posterior un segundo plano o plano profundo o plano anterior, donde ubicamos 4 músculos. Este de aquí que estamos señalando, ¿no es cierto?, vendría a ser el músculo extensor, que acá lo vemos también, el extensor propio del dedo índice. El músculo extensor propio del dedo índice es un músculo bastante peculiar, porque los músculos a este nivel se insertan, ¿no es cierto?, entre la cara, ¿no es cierto?, posterior, ¿no?, de la membrana interósea, pero también su origen va a estar puesto en la cara posterior del cúbito. ¿Cuál va a ser su inserción? Va a ser en el capuchón extensor del dedo índice respectivamente. ¿Cuál va a ser su función? Extiende el dedo índice. Luego tenemos, ¿no?, acá lo estamos apreciando, y luego tenemos el siguiente músculo, el músculo extensor largo del dedo pulgar. El músculo extensor largo del dedo pulgar, su origen va a ser en la superficie o cara posterior del cúbito y en la cara posterior también de la membrana interósea, que es esa estructura anatómica que une tanto al cúbito como al radio. Su inserción distal, ¿no?, va a estar en la cara dorsal de la falange distal del dedo pulgar, recordando que el dedo pulgar tan solo tiene 2 falanges, una proximal y una distal, y la inserción de este músculo va a estar dada en la cara dorsal o posterior de la falange distal. ¿Cuál va a ser su función? Extiende la articulación interfalángica del pulgar y puede también extender las articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpo-falángicas del dedo pulgar. Luego vamos a tener nosotros al músculo extensor corto del dedo pulgar. Es un músculo que se inserta también en la cara posterior, pero ya del radio, ¿ya?, y también en la membrana interósea, en la cara posterior de la membrana interósea. Su inserción va a estar en la superficie o en la cara dorsal de la base de la falange proximal, ¿no?, del dedo pulgar. La función de este músculo va a ser también extender la articulación metacarpofalángica del pulgar y puede extender la articulación carpo-metacarpiana del mismo. Luego vamos a tener a este músculo, el músculo abductor largo del dedo pulgar. Es un músculo que se inserta en la cara posterior del cúbito y del radio y también toma parte de la cara posterior de la membrana interósea. Termina o su inserción va a estar en la cara lateral de la base del primer metacarpiano, este metacarpiano que corresponde al dedo pulgar. ¿Cuál va a ser su función? Abducir la articulación carpo-metacarpiana del pulgar y es también un extensor accesorio del dedo pulgar. Compartimiento lateral.
En el compartimiento lateral o externo nosotros ubicamos a lo que vendría a ser el músculo o 4 músculos, entre ellos tenemos el músculo supinador largo. El músculo supinador largo también es conocido como el músculo braquiorradial. El músculo supinador largo viene a nivel, o su origen está en el borde, ¿no es cierto?, lateral, ¿no?, tercio inferior de la diáfisis del húmero. Y termina su inserción a nivel de la apófisis estiloides de radio, aunque algunos autores refieren a nivel de la epífisis distal de radio. Este músculo va a tener la función de ser un flexor accesorio de la articulación del codo, ¿no?, cuando el antebrazo está en pronación media. Debajo de él vamos a ubicar al músculo primer radial externo, ¿no? Este músculo primer radial externo, también conocido como extensor radial largo del carpo, ¿no?, se inserta también en el borde lateral o externo, tercio inferior de la diáfisis del húmero, y termina o se inserta a nivel de la cara dorsal o posterior del segundo metacarpiano. Es un músculo que se va a encargar de la función de extender y abducir la muñeca. Debajo de él tenemos al otro músculo que es el segundo radial externo, también conocido como extensor radial corto del carpo. Es un músculo que es epicondilio. Es un epicondilio, se inserta en el epicóndilo y termina en la cara dorsal o posterior de lo que vendría a ser el tercer metacarpiano. Algunos autores consideran el segundo y el tercero, pero la mayoría considera en el tercer metacarpiano. La función va a ser extender y abducir la muñeca. Y luego, un poco más profundo, tenemos al músculo supinador corto. El músculo supinador corto, o conocido como supinador, ¿no?, se inserta en la parte superficial del epicóndilo lateral del húmero, o sea, en el epicóndilo, en los ligamentos colaterales radial y anular que pertenecen al codo, ¿no?, y que forman parte del radio, y en la parte profunda también está en relación directa con el músculo supinador del cúbito o supinador largo. Su inserción va a estar en la superficie lateral del radio, ¿no?, y en la línea oblicua anterior del mismo. ¿Cuál va a ser su función? La supinación igualmente. Acá detallamos el canal del pulso porque ya nos ubicamos a nivel de la muñeca. Recuerden que el canal del pulso es el espacio que está ubicado en la bisectriz entre los tendones del músculo supinador largo y el músculo palmar mayor. ¿Qué ubico en este canal del pulso? Ubico la arteria radial y es el punto de reparo para tomar mi pulso radial. Es el punto de reparo también para hacer mis procedimientos como los análisis de gases arteriales. ¿Qué es el túnel del carpo? El túnel del carpo es un espacio ubicado en la cara anterior de la muñeca y es delimitado por los huesos del carpo y por el ligamento anular anterior del carpo. Por su interior pasan un conjunto de estructuras anatómicas como el tendón de los músculos, flexor común profundo de los dedos de la mano, flexor común superficial de los dedos de la mano, el tendón del músculo flexor largo del dedo pulgar y el nervio mediano, que ya hablaremos en el seminario de esta segunda semana. El túnel de Guyon es un espacio también ubicado entre el hueso pisiforme y el ligamento anular anterior del carpo, y por él pasa lo que vendría a ser el van cubital, la vena, la arteria y el nervio cubital respectivamente. La tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es una fosa de leve excavación ubicada en lo que vendría a ser la parte externa de la cara posterior de la muñeca. Está en relación al borde externo con el tendón del músculo extensor corto del pulgar y con el abductor largo del dedo pulgar. En el borde interno está en relación directa con el tendón del músculo extensor largo del pulgar. En el piso ubicamos el huesito escafoides y el trapecio, y en el techo ubicamos a las ramas superficiales del nervio radial y de la vena cefálica del pulgar. Por el interior de la tabaquera anatómica ubicamos a la arteria radial, a la arteria dorsal del pulgar y dorsal del carpo, que son ramas de la arteria radial,
a los tendones del primer y segundo radial externo, a la apófisis estiloides del radio, al hueso escafoides y trapecio, a la base del primer metacarpiano, a la vena cefálica del pulgar y a ramas superficiales del nervio radial. Ahora abordaremos los músculos de la región de la mano. ¿Cuáles son los músculos que ubicamos a este nivel? Tenemos la región tenar, la región hipotenar y la región intertenar, o conocida como palmar medio. En la región tenar, ¿no?, si miramos de afuera adentro, tenemos lo que vendría a ser el músculo abductor corto, porque hay un abductor largo, ese es el abductor corto del dedo pulgar. Este músculo abductor corto del dedo pulgar, su origen va a estar en los tubérculos del hueso escafoides y del trapecio, y también va a estar en relación directa con el retináculo flexor adyacente a este nivel. Su inserción va a estar en la falange proximal, ¿no?, y capuchón del extensor del dedo pulgar. ¿Cuál va a ser su función? Abducir, como su nombre lo indica, el pulgar en la articulación metacarpo-falángica. Por dentro de él ubicamos, y en el mismo plano, otro músculo, que es el músculo flexor corto del dedo pulgar. El músculo flexor corto del dedo pulgar es un músculo cuyo origen está en el tubérculo del trapecio y del retináculo flexor, y cuya inserción va a estar en la falange proximal del dedo pulgar. ¿Cuál va a ser la función? Flexiona el pulgar en la articulación metacarpo-falángica. Hay que rescatar acá que este músculo tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, y que ambos fascículos van a hacer la diferencia, porque en el fascículo superficial va a estar inervado por el mediano y el fascículo profundo va a estar inervado por el nervio cubital, que ya abordaremos más adelante. Luego vamos a tener el músculo oponente, que es un músculo profundo, ¿no? Acá está cortado el abductor y está cortado el flexor corto del dedo pulgar, y al fondo veo un músculo, ese es el músculo oponente. El músculo oponente del dedo pulgar, su origen va a estar en el tubérculo del trapecio y del retináculo flexor, y su inserción va a estar en el borde lateral y superficie palmar adyacente del primer metacarpiano, en relación con el primer metacarpiano. Su función va a ser la rotación medial del dedo pulgar. Y luego ya tenemos este músculo, el músculo aductor del pulgar. El músculo aductor del pulgar se inserta a nivel, o su origen, perdón, a nivel de la cabeza, ¿no es cierto?, del tercer metacarpiano, ¿no? Y también a nivel de lo que vendría a ser el segundo y tercer metacarpiano, que está en relación directa. Para algunos autores, este músculo tiene unas fibras transversales, que son las fibras metacarpianas, y unas fibras oblicuas, que son las fibras carpianas también, ¿no? ¿Dónde va a terminar? En la base, ¿no?, de la falange proximal y el capuchón extensor del dedo pulgar. ¿Cuál va a ser su función? Como su nombre lo indica, aducir el dedo pulgar. Luego pasamos a la región hipotenar. En la región hipotenar tenemos un músculo que no está ubicado ahí, que lo estoy ejemplificando, que es el músculo palmar cutáneo, para algunos conocido como palmar corto. Su origen va a estar en la aponeurosis palmar y en el retináculo flexor. Su inserción va a estar en la dermis de la piel, a nivel de esta región, en la mano, y su función va a ser que va a mejorar la función de agarre de la mano. Luego ubicamos a este otro músculo, que es el músculo, para algunos autores denominado el músculo abductor del dedo meñique, y para otros autores denominado el músculo aductor del dedo meñique, dependiendo de cuál es el eje de la mano, la línea media, otros toman el eje, tan solo es eso. ¿Cuál va a ser su origen? El hueso pisiforme, el ligamento pisiganchoso y tendón flexor cubital del carpo, y la inserción va a estar en la falange proximal del dedo meñique, como se puede apreciar a este nivel. ¿Cuál va a ser su función? Abduce el meñique en la articulación metacarpo-falángica. Luego tenemos al músculo oponente del meñique.
El músculo oponente del dedo meñique es un músculo que se origina a nivel del hueso ganchoso y del retináculo flexor y termina lo que vendría a ser en la cara medial, para algunos autores, del quinto metacarpiano, o para otros autores tan solo en lo que vendría a ser en la diáfisis del quinto metacarpiano. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser que rota lateralmente el quinto metacarpiano. Luego, en forma más interna, ¿no? Ya tenemos ahí lo que vendría a ser, ¿no? el flexor corto, que también tendríamos que señalarlo, que está en el hueso ganchoso y en el retináculo flexor, ¿no? Y que termina en la falange proximal del dedo meñique. ¿Cuál va a ser este? Flexiona el meñique en la articulación metacarpofalágica. O sea, en la región hipotenar tenemos el palmar cutáneo, ¿no? El abductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique. En la región intertenar o palmar media, ubicamos a los músculos lumbricales palmares. Estos músculos lumbricales palmares son 4, ¿no? Su origen va a estar en los tendones del flexor común profundo de los dedos y su inserción va a estar en los capuchones extensores de los dedos, tanto índice, medio, anular y meñique. La función va a ser que van a flexionar las articulaciones metacarpofalágicas y a la vez se extienden las interfalágicas. Y luego tenemos lo que vendrían a ser a los músculos interóseos. Tenemos 7 músculos interóseos. Interóseos palmares e interóseos dorsales. Los interóseos palmares son músculos cuyo origen va a estar en los lados de los metacarpianos, ¿no? Y va a terminar en los capuchones extensores de los dedos, ¿no es cierto? Pulgar, índice, anular, meñique y la falange proximal del pulgar. Su función va a ser la aducción de los dedos, pulgar, índice, anular y meñique en las articulaciones metacarpofalángicas. Y los otros interóseos, otros 4, son los interóseos que vendrían a ser los dorsales de la mano, que son 4, ¿no? Que están en las caras adyacentes de los metacarpianos y su inserción va a estar en el capuchón extensor y base de las falanges proximales de los dedos índice, medio y anular. La función de este va a ser la abducción de los dedos índice, medio y anular en las articulaciones metacarpofalángicas. Muy bien, esa es toda la clase de hoy. Agradezco su atención.